el libro Nuestras primeras veces de Nicolás Teixeira Borda, a través de la arqueología y la prehistoria, los momentos fundacionales de la humanidad, aquellos que nos definen, explorando cómo surgieron y se desarrollaron a lo largo de millones de años, desde las primeras herramientas hasta los cimientos de la organización social, la cultura y la mente moderna. Lejos de ser un catálogo exhaustivo, el objetivo es destacar la huella que esas sociedades remotas han impreso en nuestro presente, situando sus objetos y comportamientos en una historia compartida. La primera huella y las primeras herramientas, el comienzo de la técnica. El rastro más antiguo de actividad humana que se conserva es la piedra tallada, cuya antigüedad no ha dejado de aumentar, remontándose a 3,3 millones de años, lo que desafía la noción de que la herramienta sea una característica exclusiva del género Homo. Las herramientas más antiguas se descubrieron en el Gran Valle del Rift en África Oriental. Originalmente se conocían cantos de roca volcánica tallados de forma sencilla de unos 2,6 millones de años atribuidos al Olduvaiense. Un descubrimiento crucial en Lokalelei, Kenia, hace 2,4 millones de años reveló un taller de producción con más de 2,000 restos de piedras, mostrando una destreza técnica notable, con golpes precisos y un dominio de los ángulos, indicando la capacidad de anticipación y planificación necesarias para obtener múltiples filos cortantes. El avance más sorprendente fue en Lomekwi-3, Kenia, donde se encontraron herramientas de 3,3 millones de años previas a la aparición del género Homo, sugiriendo que otros homininos, posiblemente especies como Australopithecus afarensis, la familia de Lucy, fueron los primeros talladores de piedra. Este hito demostró que la invención de la herramienta no hace necesariamente al hombre. La piedra tallada se convirtió, sin embargo, en un equipamiento técnico esencial para el desarrollo de la cultura material humana, la primera joya del amanecer del simbolismo. Las joyas y ornamentos corporales, comunes a todas las sociedades humanas y cargados de sentido social, son vectores de información sobre el estatus, la filiación o la protección de quien los lleva. El origen de estos comportamientos simbólicos se creyó asociado a una revolución cultural en Europa hace 40,000 años, pero descubrimientos sensacionales desmintieron esta idea. El hallazgo clave fue en la cueva de Blombos, Sudáfrica, donde se encontraron unas 40 conchas de molusco Nassarius krausianus perforadas deliberadamente con una herramienta de hueso que mostraban rastros de uro compatibles con el roce de un hilo o piel. Se demostró que estas perlas, con una antigüedad de al menos 75,000 años, estaban hechas para exhibirse, cosidas a la ropa o en forma de collar o pulsera. Esto no era un caso aislado, se descubrieron adornos aún más antiguos, de unos 100,000 años, en la cueva de Skull, Israel. Estos primeros adornos eran objetos de vocación simbólica que transmitían información a individuos que, perteneciendo al mismo contexto cultural, no conocían personalmente a quien los llevaba. Su surgimiento se interpreta como un fenómeno ligado a la expansión significativa de las relaciones sociales fuera del marco estricto del grupo o la familia, posiblemente a causa de un crecimiento demográfico que obligaba a los grupos a encontrarse con mayor frecuencia y a construir nuevas formas de afiliación y diferenciación. El primer fuego, la domesticación de una energía esencial. El fuego, con sus múltiples propiedades de calor, luz, cocción y protección, fue esencial para la supervivencia y la cohesión social, especialmente para resistir el rigor climático y protegerse de depredadores. Sin embargo, el fuego deja huellas frágiles e indirectas. Inicialmente, el vulcanismo y las tormentas en África Oriental generaban incendios naturales hace 1 a 2,5 millones de años, dando a los humanos la oportunidad de apropiarse del fuego y mantenerlo, aunque su uso no era sistemático. Las primeras pruebas de uso regular y domesticación del fuego se sitúan en el vado de Jacó, Alta Galilea, con concentraciones localizadas de materiales quemados que indican la existencia de hogueras. Esto sugiere que Homo erectus fue el primero en domesticar el fuego hace 800,000 años. En Europa, el uso repetido y bien documentado del fuego se evidencia hace unos 400,000 años. Los neandertales hace 300,000 a 35,000 años tenían un dominio significativo del fuego, utilizándolo incluso en procesos pirotecnológicos como la producción de peramentos de resina y abedul para enmandar herramientas. Se han encontrado bifaces musterienses que por sus indicios de corrosión se infiere que fueron utilizados como mecheros, percutiendo un mineral con carga férrica
pirita o marcasita para crear chispas. La domesticación del fuego fue uno de los acontecimientos tecnológicos más significativos, permitiendo el asentamiento en regiones con inviernos rigurosos. El primer entierro y la primera cueva en el enfrentamiento con la muerte y la oscuridad. El entierro es un rito funerario que estructura a las sociedades, aliviando el duelo y la angustia por la ausencia del difunto y revelando la organización social. La conciencia de la muerte, si bien de origen incierto, se asocia a los primeros tratamientos funerarios. El yacimiento de la sima de los huesos en Atapuerca hace 400,000 años, Homo heidelbergensis es singular por la acumulación de restos humanos, y la presencia de un hermoso bifaz único sugiere un posible acto funerario, aunque los cuerpos fueron arrojados desde la superficie y no corresponden a inhumaciones. Las primeras inhumaciones voluntarias datan de hace unos 120,000 a 90,000 años en el Oriente Próximo y fueron realizadas tanto por humanos modernos como Sapiens en Skull y Cace como por neandertales. Los neandertales realizaron al menos 50 sepulturas en Eurasia, a menudo a la entrada de cuevas, sin presencia de ajuar funerario. Con los Homo sapiens del Paleolítico superior a partir del Gravetiense, hace unos 32,000 años se multiplican las sepulturas con características distintivas de la nueva especie. Ajuar funerario se acompañaba a los difuntos con objetos, armas, herramientas, adornos como cuentas de marfil o conchas y se cubrían los cuerpos con ocre. Sepulturas múltiples aparecen en entierros dobles o triples, sugiriendo relaciones sociales o familiares entre los fallecidos. Estatus social en yacimientos como Sungir, Rusia, hace 34,000 años, los ajuares extraordinariamente ricos, como miles de cuentas de marfil y lanzas de prestigio, sugieren la existencia de estatus sociales diferenciados desde los inicios del Paleolítico superior. El entierro reflejaba así la posición del difunto en la sociedad de los vivos. La primera cueva. El mundo subterráneo no es un entorno natural para los humanos. Durante cientos de miles de años, los homininos se quedaron en la entrada o en abrigos rocosos, ya que el interior de las cuevas era el reino de superdepredadores como el oso y el león de las cavernas. El control total del fuego fue un requisito previo para la exploración profunda. El cambio de paradigma ocurrió con el descubrimiento de la cueva de Bruniquel, Francia, donde se encontraron misteriosas estructuras circulares hechas de estalagmitas fracturadas a 300 metros de la entrada. La datación por uranio torio reveló una antigüedad media de 176,000 años. Esto demostró que sus autores, neandertales antiguos, eran auténticos espeleólogos que dominaban las técnicas de iluminación móvil y estática necesarias para trabajar en la oscuridad más profunda, movilizando más de 2 toneladas de material. Con los Homo sapiens, la visita a las profundidades se volvió más duradera y con un propósito artístico. Las pruebas de estas expediciones incluyen lámparas de grasa portátiles como en Lascaux y huellas en la arcilla, revelando exploradores audaces que se internaban kilómetros en las galerías. Los vestigios, principalmente pinturas y grabados, a menudo tenían una vocación ritual o mitológica. El primer intercambio, redes sociales y prestigio. El intercambio, ya sea de bienes o de comunicación, es fundamental para comprender las relaciones sociales y la formación de la sociedad. En la prehistoria, el rastro de esto es la circulación de bienes exógenos cuyo origen está a una distancia considerable del lugar de hallazgo. Paleolítico medio neandertales a los neandertales utilizaban principalmente rocas de su entorno local e inmediato. Sin embargo, existen excepciones, como en el yacimiento de Champdran, donde se han encontrado sílex con fuentes a al menos 240 kilómetros de distancia, sugiriendo la existencia de relaciones sociales entre grupos que explotaban territorios distintos. No obstante, la proporción de materiales exógenos era muy baja, alrededor del 8%. Paleolítico superior. Homo sapiens se observa un gran aumento en la frecuencia y la distancia de las circulaciones. Las distancias máximas alcanzaban regularmente 300 a 450 kilómetros e incluso 600 o 700 kilómetros en casos excepcionales. Este cambio se relaciona con el uso sistemático de hojas líticas que requerían materiales de alta calidad, obligando a los grupos a planificar y transportar materias primas desde fuentes lejanas 150 a 300 kilómetros, una anticipación que era crucial para los pueblos nómadas. La circulación de bienes
se daba a través de redes de intercambio daunteline de punto cercano a punto cercano. Un ejemplo es la circulación de sílex Gaindemil desde Charente hasta Béziers, con puntos de relevo intermedios. Además del sílex utilitario, circulaban bienes no funcionales, como las conchas perforadas usadas como adornos. Estos artefactos, que podían recorrer largas distancias, servían como bienes de prestigio y para estrechar vínculos sociales, reflejando sociedades unidas por redes complejas y extensas. La primera cabaña de abrigo natural habita construido. Durante mucho tiempo se pensó que el hábitat clásico de la prehistoria eran las cuevas y abrigos rocosos. Pero esto dista de la realidad, especialmente en regiones sin macizos calcáreos. Los humanos utilizaron las entradas de las oquedades para cobijarse, pero no de forma sistemática. El vestigio más antiguo y una estructura habitacional se encontró en un contexto musteriense paleolítico medio. Una estructura de hábitat se define como una construcción humana destinada a ser la parte central de un asentamiento, que crea una oposición entre el espacio interior generalmente cubierto utilizado para dormir y actividades domésticas y el exterior. El yacimiento de la Folie, Poitiers, hace 70,000 a 80,000 años, Musteriense ofreció la imagen de un grupo de cazadores neandertales. La distribución de restos en el suelo reveló un habitáculo circular delimitado por gruesos bloques calcáreos con agujeros de poste para estructuras de madera. Se identificaron zonas internas para actividades domésticas y otras desprovistas de restos, cubiertas con huellas de plantas, interpretadas como zonas de descanso. Esto sugiere que el habitáculo neandertal era una tienda o cabaña hecha de madera, plantas y probablemente pieles. Se ha documentado incluso el uso de osamentas de paquidermos como almazón en un yacimiento ucraniano. Esto desmiente el tópico de que el neandertal dormía a la intemperie. Los ejemplos se multiplicaron en el Paleolítico superior. En yacimientos al aire libre, los arqueólogos rusos fueron pioneros en excavar grandes superficies horizontales para delimitar los habitáculos. El yacimiento de Pinte-Bentmac-Aleniense, cuenca parisina, reveló un inmenso campamento configurado alrededor de hogueras con varios habitáculos contemporáneos. Las recomposiciones de artefactos demostraron que herramientas talladas en un lugar se transportaban y usaban en otro, sugiriendo un campamento que reunía a varias unidades familiares. Y Europa central y oriental cultura gravetiense, florecieron las cabañas circulares con armazones de huesos de mamut. En el yacimiento de Gonti, Ucrania, una de estas cabañas ovaladas 8 metros de diámetro contenía 28 cráneos, 52 colmillos y otras 100 osamentas de mamut, revelando la gigantesca envergadura de la estructura. La necesidad de materiales y la envergadura de la tarea sugieren un modo de vida semisedentario. Estas primeras construcciones, desde cabañas ligeras hasta tiendas transportables y construcciones fijas, son invenciones paleolíticas que reflejan una estructuración social y económica. La primera lección y la primera palabra, lenguaje y transmisión del saber. La primera lección, anatómico aparato fonadoro, la posición baja de la laringe alcanzada a los 2 años en el Homo sapiens, autoriza la amplia gama de sonidos articulados. El hueso hioides, situado encima de la laringe, proporciona información crucial. El hallazgo de un hioides intacto en Quevara, Israel, demostró que los neandertales de hace más de 60,000 años poseían una formación laríngea idéntica a la nuestra, sugiriendo su capacidad para articular sonidos. Cognitivo cerebro. El cerebro tiene zonas dedicadas al control de los músculos del aparato fonador y otras especializadas en la elaboración de sintaxis y semántica. La proteína FOSP2, a veces llamada gen del lenguaje, está implicada en la transmisión lingüística y las capacidades gramaticales. Se cree que la mutación que dio a esta proteína su forma actual se produjo en homininos, parientes de neandertales y Homo sapiens. La complejidad de las técnicas neandertales, como el método Levallois, sugiere que el aprendizaje se transmitía no solo mediante gestos, sino también mediante el habla. El hecho de que la fabricación de bifaces simétricos H-Lenso requiriera conceptos comunicativos sitúa a los primeros como habladores hace probablemente varios centenares de miles de años. La complejidad de las técnicas de los Homo sapiens, su capacidad para formar redes y su arte rupestre confirman su dominio del lenguaje. El primer mamut y la primera cacería, carnivoría, tecnología y estrategia. La primera cacería de carroñería a cazador. La condición carnívora fue un componente importante de la hominización y especies como chimpancés,
bonobos y homininos ya eran consumidores de carne activos. Inicios 2.D a 2 millones de años, las primeras pruebas concluyentes de actividades de carnicería provienen de Gona, Etiopía, hace 2.2 millones de años, donde se hallaron huesos de ungulados con marcas de corte y percusión para extraer la médula, asociadas a herramientas de piedra tallada. Esto sólo demuestra que los homininos tenían acceso ocasional a la carne de despojos. Cazan regular 2 millones a 300,000 años o a partir de los 2 millones de años. Los humanos se convirtieron en cazadores regulares, consumiendo caza mayor. Transportaban animales muertos hacia los asentamientos, lo que indica que se pusieron a la cabeza de la competición con otros carnívoros por los despojos. No obstante, la caza de grandes mamíferos era ocasional, realizada con armas rudimentarias que obligaban a acercarse mucho a las presas. El gran cazador neandertal, el hombre de Neandertal 300,000 a 250,000 años atrás, fue el primer gran cazador de Eurasia. Era un omnívoro que consumía gran variedad de plantas, pero también un gran consumidor de carne, prefiriendo grandes herbívoros. Utilizaba lanzas de madera con puntas endurecidas al fuego y aparentemente inventó el enmandamiento de puntas triangulares de piedra. Su caza se basaba en tácticas altamente colectivas y cooperación con una organización espacio-temporal que incluía mataderos y cotos de caza estacionales. El primer mamuto del consumo simbólico a la cacería, el mamut, Lanudo mammutus primigenius, emblemático del Pleistoceno y adaptado al frío con su gruesa capa de grasa y denso pelaje, fue representado por los humanos, como el grabado en marfil hallado en la Madeleine magdaleniense, hace 18,000 a 14,000 años. Este hallazgo fue crucial para reconocer la gran antigüedad de la humanidad. Los humanos del Paleolítico superior desarrollaron una verdadera economía del mamut, utilizando el marfil para herramientas, adornos y estatuillas, y las osamentas gigantescas para construir el armazón de cabañas como en Gonchi. Sin embargo, no hay garantía de que cazaron a estos animales se podrían haber obtenido los recursos de cadáveres. Las primeras pruebas verificadas de caza de mamuts se atribuyen al Homo sapiens en el Paleolítico superior y parecen estar relacionadas con la explotación de las materias primas del animal. Descubrimientos excepcionales lo prueban. Yaná, Siberia Oriental, hace casi 30,000 años se encontró una acumulación de huesos de al menos 31 mamuts. Las pruebas de la cacería incluyen omóplatos atravesados por armas de caza punta de piedra y punta de marfil compuesta con sílex y perforaciones en huesos derechos, indicando que se buscaba alcanzar órganos vitales. Los cazadores seleccionaban mamuts adultos jóvenes. Desembocadura del río Yenisei hace más de 40,000 años. El descubrimiento de un joven mamut macho congelado reveló que murió por heridas infligidas por puntas arrojadizas en las costillas y el omóplato. Estas cacerías tempranas, incluso en el Gran Norte, sugieren que la abundancia de recursos proporcionados por el mamut pudo impulsar a los humanos a conquistar el Ártico. La primera máquina del propulsor al arco. La máquina, entendida como un proceso de externalización de las funciones corporales o cognitivas, se manifiesta primero en la esfera de la caza. El propulsor apareció hace unos 18,000 años magdaleniense en Europa occidental. Es una palanca que multiplica la fuerza del brazo, aumentando la velocidad, precisión y distancia del proyectil azagaya-carpón. Los arqueólogos solo encuentran el extremo con el gancho hasta de reno, hueso, marfil, ya que la varita de madera se ha perdido. Sin embargo, se sugiere que el propulsor fue inventado mucho antes, posiblemente en el Auriñaciense hace 42,000 años, para aumentar la eficacia de las azagallas compuestas. El propulsor, aunque aumenta la potencia, no se considera una máquina completa, ya que la fuerza proviene directamente de los músculos del cuerpo humano. El arco es la primera máquina, ya que mediante la invención del resorte acumula una fuerza y la transmite a la flecha, utilizando un elemento exterior al cuerpo humano. El arco más antiguo conocido se descubrió en la turbera de Steimor, Alemania, con 12,000 años de antigüedad. La aparición del arco coincide con la diversificación del régimen alimentario hacia especies de pequeño tamaño y la recolonización de espacios boscosos donde el propulsor era menos efectivo que en la estepa. Las innovaciones tecnológicas en la caza, como el arco, facilitaron las cacerías más individuales, lo que reforzó el estatus del cazador y aumentó su prestigio social, sentando las bases de la apropiación del producto de la caza. La primera escultura y pintura, arte, mito y especialización. La primera escultura. La escultura se define como el arte que crea formas en volumen mediante la talla, el modelado
o el ensamblaje. Sorprendentemente, la primera escultura realizada por manos humanas es el bifaz, aunque se considera principalmente un objeto técnico funcional y utilizado en diversas tareas, es una forma esculpida, un bloque de piedra modelado simétricamente al que se le quita materia, revelando la artificialización del medio y la invención de la simetría por parte del hombre. La escultura figurativa más fascinante es el hombre león de Olensteinstadel, Alemania. Contesto hallada en una cueva del Jura-Suabo procede del nivel auriñaciense hace 45,000 años, una de las primeras expansiones de los humanos modernos en Europa. Elaboración es una estatuilla de marfil de mamut que mide 31,1 centímetros de altura, siendo la más grande del Paleolítico. Su reconstrucción a partir de fragmentos reveló que se trata de un teriántropo. Significado: la figura tiene el cuerpo de un humano erguido con la cabeza de un león de las cavernas, combinando dos especies que evitaban cruzarse. El cuerpo humano presenta detalles anatómicos: ombligo, rodillas y el pecho tiene muescas que podrían representar tatuajes o cicatrices decorativas. Se interpreta como la fusión de destinos, la ausencia de fronteras fijas entre lo humano y lo no humano, y quizás un héroe disfrazado de león para adquirir la fuerza del felino. Simboliza la derrota de la bestialidad aterradora a través de su representación e integración con la figura humana. La estatuaria paleolítica continuó con el linaje de las Venus gravetiense hace 28,000 años, desde el Atlántico hasta Rusia, figuraciones femeninas estilizadas que acentúan las características sexuales fertilidad y fecundidad. La primera pintura, el arte rupestre del Paleolítico superior, desde hace 36,000 años hasta el final del magdaleniense, es el resultado de reglas colectivas y fuertes tradiciones que duraron unos 25 milenios, constituyendo el apoyo gráfico de un pensamiento organizado y con inspiración mitológica. La primera pintura se sitúa en la cueva de Chauvet-Ardèche, Francia, hace más o menos 36,000 años, marcando la primera aparición de representaciones gráficas figurativas. Temas son los animales, son la característica distintiva y dominante caballo bovino, mamuts, rinocerontes, leones, osos, representados sin contexto narrativo. También hay representaciones femeninas: Venus, manos en negativo o positivo y arte mueble. Estilo y significado: el arte se caracteriza por la fijeza temática y formal, con una supremacía de la función significante, donde se exageran detalles anatómicos para el reconocimiento inmediato de la especie. Se interpretó inicialmente como práctica mágica para asegurar el éxito de la caza. Interpretaciones más recientes sugieren un sistema heráldico que glorifica el poder o la nobleza, o la expresión de un animismo donde el humano se percibe como una entidad animal más. Especialización, la calidad gráfica y el respeto a los códigos implican la existencia de especialistas y verdaderas escuelas de arte para formar a los dibujantes. El arte estructuró las sociedades, transmitiendo mitos y simbolismos codificados. El primer dios y la primera violencia en masa, religión y conflicto. El primer dios, religión. La religión es un punto de referencia que define reglas, prohibiciones y valores sociales. Los elementos constitutivos de la religión son entidades sobrenaturales, mediadores chamanes, sacerdotes, acciones fundadoras, culto y lugares de culto. En el Paleolítico inferior y medio los restos son escasos, pero se encuentran. Neandertales de trazos grabados, bloques de tintes manganeso, ocre para la piel, plumas de rapaces para el adorno y gestos funerarios inhumación. También la construcción profunda en Bruniquel y el grabado en forma de almohadilla o astag en Gorham, Gibraltar. Estos vestigios revelan comportamientos no prácticos y una preocupación por el más allá, pero no permiten debatir sobre religiones. Con el Homo sapiens a partir de 200,000 a 300,000 años en África, los restos se multiplican, sobre todo a partir de los 100,000 años elementos decorativos, conchas perforadas. El arte figurativo paleolítico 36,000 a 12,000 años en Europa es la principal fuente. La constante presencia animal, desprovista de contexto narrativo, se ha interpretado desde el siglo XX como una práctica mágica para la caza brehuil. El naturalismo del arte también se ve como un posible sistema heráldico para glorificar el poder o legitimar una nobleza. Las Venus gravetiense se asocian a la fertilidad o a una obsesión masculina por controlar la sexualidad femenina, lo que podría ser un germen de las preocupaciones religiosas históricas sobre el control sexual. Las sociedades del Paleolítico superior no eran nómadas sin conciencia, sino que estaban estructuradas política y religiosamente,
marcadas por rituales y mitos codificados. La primera violencia en masa. La violencia, aunque cuestionada así, es consustancial al hombre obeso un constructo social robuseado. Tiene raíces muy antiguas. En el Paleolítico, los indicios de homicidio son difíciles de probar, limitándose a traumatismos violentos. Violencia interindividual. Se encuentran indicios de canibalismo y antropofagia en neandertales. El caso más antiguo de violencia letal se halla en un cráneo de la cima de los huesos hace 450,000 años, donde un hombre mató a otro. Violencia colectiva, masacre. Los vestigios irrefutables de violencia colectiva son escasos hasta el final del Paleolítico Superior. Dos casos emblemáticos o necrópolis de Jebel Sahaba, Sudán, hace 13,000 años se inhumó a 59 sujetos, la primera gran concentración funeraria. 24 de los 59 individuos hombres, mujeres y niños presentaban marcas de violencia, con impactos y puntas de flecha de piedra clavadas en sus huesos. Es la primera prueba de violencia en masa entre cazadores, recolectores y agricultores de finales del Paleolítico. Natarú, Kenia, hace 10,000 años se descubrieron restos de 27 individuos que no fueron enterrados, incluyendo 8 mujeres, una embarazada y 6 niños. 10 de 12 esqueletos completos mostraban claras señales de muerte violenta, traumatismos craneales, fracturas, puntas de proyectil alojadas. Esto se interpreta como el ataque de un grupo familiar nómada por un bando rival, posiblemente por el control de un territorio rico en recursos. Estos casos demuestran que la violencia colectiva existió entre las sociedades de cazadores-recolectores del final del Paleolítico, desafiando la visión de una edad de oro pacífica. Con el Neolítico y la sedentarización, las masacres se multiplicaron y la violencia se volvió estructural y de gran escala, ligada a la acumulación de riquezas y al surgimiento de una casta de guerreros. El primer caníbal, la antropofagia y sus motivos. El canibalismo, la ingestión de carne humana, se clasifica en nutricional, de supervivencia o dietético o ritual. Los arqueólogos lo identifican comparando el tratamiento de restos humanos y animales, marcas de corte, perfusión, cocción. Brandolina, Atapuerca, España, hace 800,000 años se encontraron 170 restos humanos de niños, adolescentes y adultos de homo antecesor con múltiples marcas de intervención antrópica. Las marcas de corte, rascado y percusión para extraer médula y carne sugieren prácticas caníbales nutricionales. Neandertales se han demostrado prácticas caníbales en al menos 6 yacimientos en Europa. Las marcas en las osamentas sugieren un canibalismo de tipo gastronómico-dietético. La escasez de restos no permite saber si estas prácticas eran la norma o la excepción. El valor nutritivo de un humano era comparable al de un animal de peso similar, pero en contextos donde había animales más rentables. El interés nutricional por el consumo humano era reducido. Por ello, no se descarta que en neandertales el canibalismo pudiera tener un carácter simbólico o ritual más allá de la mera supervivencia, máxime dada su complejidad socioeconómica y su práctica de la inhumación. La primera operación quirúrgica, altruismo y medicina. La cirugía, que implica abrir el cuerpo, nos remite a la capacidad humana para cuidar a sus congéneres y a la evolución de los conocimientos médicos. Los pueblos del Pleistoceno tenían una esperanza de vida corta, alrededor de 40 años, y una alta mortalidad infantil. El registro fósil muestra numerosos traumatismos, muchos de los cuales se curaron, lo que demuestra un altruismo y cuidado del grupo hacia los heridos. El caso del neandertal de Sanidad Dirac es emblemático, sobrevivió a múltiples y graves lesiones, ceguera, brazo amputado, artrosis hasta los 40 años, gracias a que el grupo se ocupó de él. Las primeras intervenciones quirúrgicas voluntarias con fines de salud son cuidado dental Paleolítico Superior. El indicio más antiguo se remonta a hace 14,000 años en Riparo, Villabruna, Italia. Se encontró un molar con una caries importante que presentaba estrías en la fisura, sugiriendo la eliminación intencionada de tejido dental infectado mediante raspado con una pequeña herramienta de piedra. Trepanación, cirugía craneal. La trepanación es una técnica de corte circular del cráneo para aliviar hipertensiones o dolencias. Inicialmente se creyó que era una práctica del Neolítico. No obstante, se han descubierto trepanaciones en poblaciones de cazadores-recolectores del Mesolítico e incluso a finales del Paleolítico Superior Taforal, Marruecos, datadas alrededor de 12,000 años antes del presente. Estas intervenciones, realizadas mediante perforación y abrasión,
demuestran un perfecto conocimiento anatómico y el dominio de técnicas por parte de esos primeros cirujanos. La primera aguja de coser vestimenta y supervivencia en el frío, la aguja de coser, un objeto técnico de pequeño tamaño y notable eficacia, es un ejemplo de invención que apenas ha evolucionado más allá del cambio de material de hueso a metal. Las primeras agujas de coser, hechas de hueso a veces de marfil, datan de hace más de 30,000 años. Su datación es compleja por su pequeño tamaño y los fenómenos tafonómicos que pueden desplazarla del estrato original. A partir de hace 20,000 años, su uso diario está bien documentado en Europa occidental. Fabricación: la aguja se fabricaba extrayendo una varilla de un hueso largo mediante la técnica del doble ranurado, dos surcos profundos con un buril de siles para asegurar un soporte de tamaño y forma pensados a priori. Luego se perforaba el ojo con una herramienta puntiaguda y se afilaba. Impacto: el hilo podía ser de tendones animales, fibras vegetales o crines de caballo. La invención de la aguja permitió un acabado más fino y preciso, lo que permitió a los humanos del Paleolítico superior confeccionar ropa cómoda y aislante, pantalones, botas, manoplas, indispensable para la supervivencia en los rigurosos inviernos de la última glaciación, el primer perro y el primer gato, la domesticación. El perro Canis lupus familiaris es el primer animal domesticado por los humanos descendiente del lobo Canis lupus, aunque los análisis genéticos sugieren que el perro desciende de un linaje de lobo del Pleistoceno ya desaparecido. El momento exacto de la domesticación sigue debatiéndose. La mayoría de los investigadores sitúa la domesticación del lobo hace unos 15,000 años tardiglaciar. Los restos caninos de pequeño tamaño en el yacimiento de Morin, Gironda, finales del Magdaleniense, hace 15,000 años, demuestran que el fenómeno de domesticación ya estaba avanzado. Función: se supone que los perros pudieron ser útiles en la caza, especialmente de caza menor, que se incrementó en esta época la vigilancia o la tracción de trineos. En Morin, los huesos de perro con estrías indican que también sirvieron como recurso cárnico. Compañía: la primera inhumación de un perro doméstico junto a un humano se descubrió en el yacimiento natufiense de Ain Mayaga, Israel, hace unos 11,500 años, ilustrando un íntimo vínculo de compañía. La domesticación del perro ocurrió de forma independiente en distintos lugares y en comunidades con diferentes trayectorias socioeconómicas, nómadas magdalenienses y natufienses en vías de sedentarización. El primer gato. El origen de la relación entre humanos y gatos es anterior al antiguo Egipto, donde se creía que fue domesticado para proteger las reservas de grano. El primer rastro se remonta a hace unos 10,000 años en Chipre. Los primeros campesinos neolíticos llegaron a la isla con sus animales domésticos. En el yacimiento de Sillurocambos se enterró un cachorro de gato, una especie que no existía, salvaje, en Chipre, muy cerca del cuerpo de un hombre de estatus social especial. Se habla de familiarización más que de domesticación, ya que el felino no mostraba aún modificaciones morfológicas. El acercamiento se produjo porque el ancestro salvaje de los gatos, presente en Oriente Próximo, se sintió atraído por los roedores que infestaban las reservas de grano de los pueblos neolíticos sedentarios. Esta cooperación de control de plagas condujo a una relación cordial y a la familiarización. Se documentó un caso independiente de domesticación en China hace 5,000 años, donde campesinos neolíticos convivían con gatos de Bengala, una especie local. La primera migración y la primera América, la humanización del planeta. La historia del linaje humano está marcada por el desplazamiento y la exploración de nuevos territorios. Factores como las variaciones climáticas, la competición, la demografía y la propia audacia humana impulsaron estas migraciones. El Out of Africa, el género Homo surgió en África y sus movimientos fuera del continente se conocen como Out of Africa. Primera salida: los primeros Homo erectus salieron de África hace alrededor de 1,8 millones de años, llegando a Georgia, la puerta de Europa, y a España hace 1,4 millones de años. Asentamiento global: Homo sapiens o el Homo sapiens que apareció hace 300,000 a 200,000 años fue la especie que colonizó todos los continentes, incluyendo Australia y América, que hasta entonces habían permanecido vírgenes. La primera migración a Australia, el continente de Saúl Australia, Papúa Nueva Guinea y Tasmania unidas entonces, no estuvo poblado hasta la llegada del Homo sapiens. La travesía fue un prodigio de navegación, ya que requirió cruzar al menos 100 kilómetros y luego 2 o 3 tramos más de 30 kilómetros de mar, lo que exigió embarcaciones. La datación de los primeros asentamientos es objeto de debate,
pero el sitio de Madjezbebe, tierra de Arnhem, sugiere ocupaciones de hace unos 65,000 años. Estos pioneros poseían tecnologías complejas de talla de piedra y usaban colorantes como el ocre. Es notable que el asentamiento en Australia se diera alrededor de 20,000 años antes que el primer asentamiento de Homo sapiens en Europa. La primera América también fue colonizada únicamente por el Homo sapiens. La migración se produjo desde Asia a través de Beringia, que entonces era un puente de tierra y diero que unía Siberia y Alaska. La migración se vincula con la crisis climática del último máximo glacial hace 20,000 años y la posterior expansión de poblaciones siberianas hacia el Gran Norte, impulsadas por el éxito de una innovación técnica, el corte de lascas de piedra por presión, que facilitó la producción de pequeños añadidos intercambiables para armas de caza. Cronología en esta técnica se propagó por el noreste de Asia, llegando a Beringia y Alaska hace entre 16,000 y 14,000 años. La expansión de estos pueblos pioneros fue rápida, con asentamientos en Monteverde, Chile, de más de 15,000 años, lo que sugiere una posible colonización discreta unos milenios antes del pico de frío. Cuando el hombre llegó a América, era un cazador formidable. En pocos milenios, la presión de los cazadores, sumada al calentamiento climático, provocó la extinción de la mera fauna del continente leonamericano, mamut camélidos, la primera droga y el primer vaso de leche en culturas del consumo. La primera droga, el uso de sustancias psicoactivas, es antiguo, asociado a la curación, el refuerzo social y la alteración de la conciencia. Las pruebas arqueológicas son débiles y se distinguen 4 fuentes o restos de plantas psicoactivas, alcaloides en restos humanos, residuos de bebidas fermentadas y representaciones históricas. Alcohol, mutación genética del gusto por el alcohol precede al Homo sapiens. Una mutación genética ocurrida hace 10 millones de años permitió a los ancestros africanos de humanos y grandes primates asimilar el etanol alcohol etílico 40 veces más rápido. Esto ocurrió cuando los primates bajaron de los árboles y consumieron frutos demasiado maduros y fermentados del suelo. La primera bebida alcohólica confirmada por análisis químicos, frutas fermentadas, arroz, majuelo y miel, data de hace unos 7,000 años en Jiao, China. Las primeras pruebas de vino se encuentran en tinajas de cerámica en Georgia, hace unos 6,000 años neolítico. Plantas psicoactivas o no hay descubrimientos serios de consumo en el paleolítico. Las representaciones en cuevas interpretadas como chamanismo son muy debatidas. El uso florece en el Holoceno a partir de 10,000 años, restos de adormidera opio hace 6,000 años en Italia, cáñamo en Asia Central, pipas con restos de tabaco en América y mascado de hojas de coca hace más de 8,000 años en Perú. El primer vaso de leche. Beber leche en la edad adulta no es universal debido a la intolerancia a la lactosa. La intolerancia es un rasgo ancestral de la humanidad, común en adultos que pierden la enzima lactasa. Solo el 35% de la población mundial es tolerante hoy. Las primeras pruebas de explotación lechera se sitúan poco después de la domesticación animal. Los indicios indudables de conservación de leche en recipientes cerámicos datan de hace entre 8,000 y 9,000 años en el noroeste de Anatolia. Se asume que el primer vaso de leche era de vaca, ya que sus restos faunísticos predominan en la zona. La difusión del consumo de leche se extendió por Europa. En el Neolítico se inventó el queso evidenciado por las queseras de cerámica como un medio para conservar los productos lácteos fuera de temporada y, crucialmente, para reducir la lactosa y facilitar el consumo a poblaciones que probablemente eran muy intolerantes. La tolerancia a la lactosa se desarrolló posteriormente mediante una coevolución entre genes y prácticas culturales a medida que se arraigaba el hábito de consumir leche. Conclusiono el retrato de las primeras veces. El recorrido por las primeras veces revela que los hitos de la evolución humana son procesos complejos y no eventos únicos. La capacidad de anticipación y planificación surgió con la técnica lítica oldubayense, achelense, exigiendo las primeras formas de enseñanza intencional y probablemente de lenguaje articulado, el simbolismo, la estratificación social y la organización religiosa aparecieron con la joyería Lombos, 75,000 años, y el arte rupestre, reflejando sociedades interconectadas intercambio y estructuradas inhumaciones de prestigio
Cabañas de mamut. La historia desvela que el Homo sapiens no monopoliza las capacidades que nos definen. Fuego domesticado por Homo erectus y dominado por el Neandertal, 400,000 años. Comportamiento simbólico y complejo practicado por neandertales, inhumaciones, adornos, construcciones profundas en Bruniquel. Violencia y altruismo ambos son rasgos antiguos, o el cuidado de los heridos. Sanidad es tan antiguo como la violencia de tal interindividual, sima de los huesos, y la violencia en masa Hebel-Sab. La prehistoria nos obliga a alejarnos de la visión finalista que considera al Homo sapiens como el culmen evolutivo y a reconocer que lo que somos hoy en día también se lo debemos un poco a ellos. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar.